El Día del Amor y la Amistad, San Valentín, el Día de los Novios o como sea que lo conozcas en tu país, es una de las celebraciones más representativas del año, que se realiza en muchos países del mundo cada 14 de febrero. Sin embargo, ¿realmente sabes cuál es su significado, origen y datos curiosos? Quédate con nosotros y aquí te los decimos. El Día de San Valentín tiene su origen en el cristianismo, el cual conmemora las buenas acciones de San Valentín de Roma, generalmente relacionadas con el afecto y el amor. Pero, ¿quién fue San Valentín de Roma? Pues bien, este personaje vivió durante el gobierno de Claudio II, entre los años 268 y 270 después de Cristo. En esta época, el cristianismo en Roma estaba prohibido, y por ende, las tradiciones y celebraciones que derivaban de esta religión también. Sin embargo, San Valentín era un fiel creyente y a escondidas del gobierno unía el matrimonio a los soldados y a sus compañeras en las bodegas de las cárceles del imperio. Más adelante, el emperador Claudio II se enteró de las prácticas de Valentín y ordenó su captura. Diversas fuentes indican que su intención solo era llamarle la atención y expulsarlo del país para evitar que siguiera con prácticas cristianas. Sin embargo, las influencias de otros funcionarios de alto rango hicieron que fuera decapitado. La leyenda cuenta que cuando Claudio II ordenó la detención de Valentín, este se percató de la ceguera que padecía la hija de un juez de la prisión donde se encontraba, la cual generó una gran preocupación en él y decidió pedir a Dios para que la joven pudiera volver a ver. Ya de camino a la plaza pública donde sería ejecutado, San Valentín le regaló un papelito a la joven para que lo leyera. Ella lo recibió desconcertada, pues no podría leerlo. No obstante, lo abrió y para sorpresa de todos, pudo ver por primera vez. El papel contenía una frase que decía, "Tu Valentín". Como muchos hechos históricos, algunos historiadores no apoyan esta historia, pero quienes sí lo hacen, afirman que Valentín no solo quiso ayudar a la joven por amistad, sino que realmente llegó a enamorarse de ella, teoría que refuerza aún más la relación de esta celebración con el amor. Más adelante, la Iglesia Católica, ya establecida como religión oficial de Roma, deseaba eliminar las celebraciones lupercales, las cuales se caracterizaban por realizar sacrificios de perros y cabras, para desollarlos y con su piel realizar látigos que posteriormente las mujeres portarían para asegurar su fertilidad. Finalmente, la Iglesia encontraría la forma de erradicarlas que para ellos eran festividades paganas, retomando la vida de Valentín con fecha del 14 de febrero en el nuevo calendario gregoriano. Posteriormente, fue esparciéndose por las tierras conquistadas por el imperio, en Europa, Asia y África. Existen registros que indican que el primer día de San Valentín fue celebrado el 14 de febrero del año 494, y así, año con año, de acuerdo a su calendario litúrgico tradicional. Sin embargo, en 1969, durante el Concilio Vaticano II, se retiró oficialmente su celebración, pero universalmente se sigue recordando a este día como San Valentín. Inicialmente, la Iglesia Católica intentó representar en este día la dicha y el amor entre los seres humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo las personas fueron relacionando la celebración con la fertilidad. Hoy en día, el 14 de febrero es visto como una oportunidad de celebrar el amor y el afecto entre las personas. Incluso, se ha expandido hacia la amistad, los padres y en general a quienes se les tenga un cariño especial. Es importante resaltar que esta festividad ha trascendido su origen católico, pues actualmente no importa cuál religión se profese para celebrarlo. El día de San Valentín también retoma al corazón como símbolo, haciendo referencia al dios romano Cupido. Sin duda, el capitalismo ha hecho que esta celebración crezca año con año, pues ha fomentado el consumo de productos hechos especialmente para conmemorar esta fecha. La mercadotecnia ha logrado que esta festividad haya trascendido de tal forma que actualmente ya no es necesario profesar una religión específica para celebrar el Día de San Valentín, ya que esta celebración está presente en las costumbres occidentales como en las costumbres orientales y a lo largo y ancho del planeta. No importa cómo lo llames, si el Día de los Enamorados, Día de los Novios, Día del Amor y la Amistad o cualquier otro, su origen es el de San Valentín. Y ahora, algunos datos curiosos sobre este día.
Platón, en su diálogo El banquete, definió al amor como una adoración por la belleza, por ello se le conoce como amor platónico. A la ciudad de París, en Francia, se le conoce como la ciudad del amor. ¿Ya la conoces? ¿Concuerdas con esta frase? ¿Sabías que con un beso se mueven 36 músculos y se consumen alrededor de 12 calorías? ¿Sabías que un beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto? ¿Sabías que en el beso esquimal no se tocan los labios? En este únicamente se da un roce de nariz a nariz. En Brasil se celebra el día de San Valentín el 12 de junio, en Egipto se celebra el 4 de noviembre y en Bolivia y Uruguay el 21 de septiembre. Se dice que una persona se enamora alrededor de 7 veces antes de casarse. ¿Tú qué piensas? ¿Te pasará? ¿Te pasó? Ahora ya conoces un poco más sobre el 14 de febrero, su origen y significado. Por favor, cuéntanos cómo celebras este día y cómo lo llamas en donde vives. Sin duda, nos encantará leerte. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.